Continuando con la profundización acerca de la función cuadrática, estudiaremos la versión 2 en que nos pueden presentar dicha función. En este caso ya no aparece una factorización de cuadrado de binomio, la expresión viene totalmente desarrollada. Al respecto se nos plantean las siguientes preguntas. Por ejemplo, cortes con los ejes, gráfico, vértice y eje de simetría, máximos y mínimos si es que existen. Respecto a la versión 1, nótese cómo invertí estas dos preguntas. ¿Por qué? Porque primero debemos determinar los cortes para poder hacer el gráfico. En cambio, en la versión anterior, el gráfico era lo primero que ustedes podían obtener. Vamos con los cortes. Para obtener los cortes, igualamos la y a 0, en un caso, 0 igual a x cuadrado menos 5x más 6. Acá, dos alternativas. Usar la típica formulita, menos b más menos bla bla bla. O bien, factorizar. Por supuesto, nosotros, siempre que tengamos la oportunidad de factorizar, lo preferiremos así. Va a quedar x menos 2 por x menos 3. Dado que estos números multiplicados dan 6 y sumados dan menos 5. Para que el producto de dos números nos dé 0, significa que forzosamente uno de ellos dos debió ser 0. Porque si los dos fueran distintos de 0, la multiplicación no tiene ninguna oportunidad de ser 0. Por lo tanto, para que haya alguna chance de que esto sea 0, o bien x menos 2 es 0, o bien la otra opción es que el x menos 3 sea 0. Por lo tanto, una opción es que x valga 2 y la otra opción es que x valga 3. Así hemos determinado los cortes con el eje X. El corte con el eje Y es análogo a la versión anterior, simplemente reemplazaremos x igual 0. O sea, 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6. En resumidas cuentas, estos dan lo mismo, el resultado es 6. Por ende, para hacer el gráfico, que es la parte 2, nos basamos en estos cortes. Apoyándonos en ello, tenemos el corte en 2, tenemos el corte en 3, que son los cortes del eje X, y el corte en 6 del eje Y. Por lo tanto, la función debería ser más o menos así. Ahora, pasando al punto 3, el vértice y el eje de simetría, nosotros podríamos darnos cuenta que el vértice se encuentra más o menos aquí. Esta coordenada yo la podría obtener como el promedio de estos dos valores. Sería algo así como la suma partido en 2, o sea, 5 medios. Para obtener el otro valor, o sea, la coordenada y, tendríamos que reemplazar en la función el x igual a 5 medios. O sea, y igual. Reemplacemos el 5 medios ahí. Sería 5 medios al cuadrado menos 5 por 5 medios y todo eso más 6. Desarrollando rápidamente, esto va a ser 25 cuartos menos 25 medios, todo eso más 6. Denominador común 4, arriba va a quedar un 25, 2 en 4 cabe 2 y 25 son 50. Y este, como tiene denominador 1, entonces 1 en 4 cabe 4, por 6 son 24. En resumidas cuentas, 24 más 25 son 49, menos 50 es menos 1 dividido en 4. O sea, este de aquí vale menos un cuarto. Por ende, si nos preguntan el vértice, la respuesta sería el punto 5 medios, coma, menos un cuarto. Y si nos preguntan el eje de simetría, la respuesta sería x igual a 5 medios. ¿Por qué? Corta al eje X y porque corta justo en el punto 5 medios.
Finalmente, si nos preguntan por máximos y mínimos, esta función tiene un mínimo, y ese mínimo es menos un cuarto, y ese mínimo se alcanza en 5 medios. Y máximos no tiene porque esta función se va hacia infinito. Ahora, como último detalle, las coordenadas del vértice son rápidamente calculables cuando uno tiene las raíces. Y a veces estas raíces puede que no existan, o puede ser que sean complejas, puede ser que sean muy feas. Entonces debe haber un método más rápido para calcular este valor del x. Y en efecto, cuando ustedes tengan la ecuación y igual a x cuadrado más bx más c, para calcular ese x que nosotros sacamos como la suma de estos partido en 2, ese x que andan calculando se calcula así. Se calcula como menos b partido en 2a. En este caso sería menos b, o sea, menos el menos 5, o sea, 5 partido por 2 veces el a. Que en este caso el a, como no aparece, en realidad es un 1. Entonces, este va a ser 2. Entonces ustedes inmediatamente podrían obtener el valor de este x. Y para obtener el valor del y, simplemente reemplazan en la función. Entonces aquí tienen un método distinto para poder calcular la coordenada x del vértice. El menos b partido por 2a. Con esto hemos terminado la segunda versión de esta profundización de función cuadrática.